Ya estamos aquí de nueva cuenta, muchachos, ¿sí? Sí, profe. Vamos a esperar a que se unan sus compañeros. Entonces ya nos ubicamos en el salario. ¿Es salario por qué? ¿Por obra? ¿Por qué más? Por periodo de tiempo, por obra determinada. Ajá. ¿Por qué más? Ah, Por tiempo determinado. ¿Eh? Sí. ¿A prueba? ¿Qué más? Estoy buscando. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integran con todo lo que te dan? Todo lo que te dan, como son vales de despensa, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que un trabajador se despide, lo único que toman en cuenta es el salario con el que está inscrito, con el que está registrado, el salario mínimo. Ahorita, por ejemplo, ningún trabajador puede ganar menos del salario mínimo. Ninguno. Y no es de ahorita, de tiempo atrás. Pero bien sabemos que tiempo atrás y que actualmente, en pleno siglo XXI, hay mucha gente que no recibe el salario que mínimo, ¿sí está claro? Y es un delito que inclusive da motivo a una sanción corporal, o sea, a que lo recluyan, que lo metan a la cárcel por malvado, por no pagar el salario mínimo. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bien. Sí. Entonces, también hablamos de las vacaciones, ¿sí? Ahorita que decía Josué que a él le dan 2 veces al año vacaciones, pues Pero es al año. al simple mortal, como dijo Viridiana, le dan 1 vez al año nada más. Y yo quiero que me digan cuántos días le dan. El primer Va año. dependiendo de los años, profesor. Pero hay una tablita que me indica cuánto es lo que me tienen que dar. No va a depender Sí. de los años. A ver, porque si yo tengo, ¿qué les diré? 10 años laborando. 10 años laborando. Ya nos vamos a pelear otra vez, profesor. Vamos a pelear otra vez, es cierto. No, pues es que quede bien claro, ¿no? Me van a dar 6 días el primer año, que se va a ir incrementando en 2 hasta llegar a ¿cuántos? A A 12 4. días, ¿sí? O sea, 2 días cada después. O sea que yo puedo tener 6 años y me van a dar 12 días. Puedo tener 10 y me van a dar otros 12 días. Pero ahí tienen la tablita. No, yo no la tengo, yo no sé, yo nomás le estoy recordando. Sí está claro, para no pelearnos, dice Francisco. Entonces, de acuerdo a esa tablita son 6 días el primer año y que se incrementarán en 2 días por año hasta llegar a ¿cuántos? A 12. ¿Sí está claro? Y después, Sí. eso es lo que nos importa, de nueva cuenta, ¿cuándo se vuelven a incrementar? ¿Hasta después de qué? De 5 años de servicio. ¿De 5 años de qué? De servicio. Efectivamente, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, ok, ya. Ahí ya le dejamos para no pelear. Aparte de eso, díganme ustedes a qué tiene derecho un trabajador anualmente. Aguinaldo. Al aguinaldo. ¿A cuánto debe de corresponder el aguinaldo? Por ley 15 días De salario. Por ley 15 días, de ¿verdad? salario. Por ley 15 días de trabajo, ¿verdad? Otras gentes que le dan más, que les dan menos. Bueno, pero por lo regular deben ser 15 días de salario que se debe de pagar ¿cuándo, Mónica? Antes del 15 de diciembre. 20. 20 de El diciembre. 20 de diciembre, ¿verdad? A más tardar el 20 de diciembre. Bueno, pero pues, no se preocupen, hay gente que le pagan hasta el día 24, el día 30, es más, o en enero, no sé qué fecha. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, bien. Sí. También hablamos de... Profesor, Sí, Profesor, sí. a sí. veces nos pagaban el aguinaldo 50% en diciembre y 50% en enero. ¿Eso es legal? Pues mira, no es legal, Francisco, pero supuestamente lo hicieron la parte patronal Claro. para cuidar el ingreso extra que tiene el trabajador y que no lo derrochen todo
en fin de año, porque tú sabes que le dan a uno un dinero extra. No, hombre, más tarde en dárnoslos que en ir a comprar, ¿verdad? Y de inmediato me voy a todas las ofertas que haya, habidas y por haber, y me agoto el aguinaldo. Y entrando el año, ¿qué era lo primero? Ya estaban pidiendo dinero para los Reyes prestado. Ya estaban pidiendo dinero para eso, ya estaban pidiendo para esto, ya estaban para esto. Y dicen, oye, estos cuates no lo hacen. Entonces, ¿qué hicieron? Cortárselos, pero no es correcto. Pero vuelvo a insistir, a veces este tipo de, porque no es una norma, no está en la Ley Federal del Trabajo así, pero a veces las costumbres, como que algunas se vuelven leyes y ya lo agarraron. Pues ándale, vamos a adelantarle, pero a veces nos dan algo a cambio. Voy a poner un ejemplo, lo que nos dio Calderón. ¿Qué nos dio Calderón para que nos dieran la mitad del aguinaldo? ¿Anticipo? No nos dio nada de anticipo. ¿Qué nos dio? O sea, para volarnos la cabeza a todos los mexicanos. ¿Qué nos dio? Piénsenle tantito. ¿Qué nos dio? A ver, díganme. ¿Qué nos dio? Nos dieron algo que, brincamos todos de alegría. Yo soy hasta 5 maromas para atrás, me aventé como si fuera malabarista, no sé qué. ¿Qué nos dio? ¿El fin de semana ese de compras? Ajá, ¿y cómo le llamo ese fin de semana? El Buen Fin. El famoso Buen Fin. Un aplauso para el Buen Fin, ¿no? No, es más, déjenme decirles, ese día que el señor Calderón, el señor comandante que le dicen ahorita, ¿verdad? Yo me fui a dormir afuera de Sam's para comprar un pastelote gigantote, ¿verdad? Y una pantallota así de 1000 pulgadas. Después salí con esa pantallota y parecía el Pípila. Cargándolo porque no había diablitos que cupiera esa pantallota. ¿Sí? Y todo se volcó la gran mayoría de México. Y pregúntenme qué fue lo que compró el ciudadano Calderón. Un CD para que no se aguanta. Sí, acabo de comprar un CD del señor Pancho Fernández, que me gusta mucho cómo canta, y yo lo compré. Ay, me dieron un descuento, como no se imaginan. Pero eso es lo que ustedes deben de manejar, muchachos, como futuros administradores, tener su mente bien abierta. ¿Qué hago para atraer esto? Va a haber empresas que les digan, oye, licenciado, licenciada, haz algo, quiero vender, quiero atraer más gente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Sí? Y ustedes deben de estar muy atentos, así, a ver, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pues así llegó el famoso Buen Fin, en noviembre, ¿verdad? Y se desboca toda la sociedad leonesa y de todo el país a los buenos fines. Hombre, daba gusto ver los anaqueles llenos de pantallas, de esto, del otro, de radios, y ven y las prendas te cuestan 5 por 1, y ¡ay! Era una algarabía ese Buen Fin. Ya ahorita como que ya la gente despierta después de ese emborrachamiento que nos dan y dicen, ¿pero qué descuentos obtengo? Ninguno. Es lo mismo. ¿Y qué está haciendo mucha gente? Va antes a ver. Esta pantallota cuesta 2,000. Y luego en el Buen Fin dicen que vale 3,000 y me la dejan en 2,000. ¡Ah! Me voy a ahorrar 1,000 pesos. ¿Caí en la trampa? Sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Y díganme quién no ha comprado en el Buen Fin. ¿Nadie? ¿Todos han comprado? Yo no. Francisco, ¿no? Qué bueno, felicidades, Francisco, tú no caes en la trampa. Bueno, pues eso nos regaló, ¿no? Y eso es lo que ustedes deben hacer para cuando estén allá. Bueno, pero estamos hablando de derecho laboral. Y también algo que nos dan, ya dijimos, es también cada año, ¿qué más nos dan aparte del aguinaldo? Ya sabemos que se debe pagar el día 20, antes del día 20 de diciembre, ya sabemos que no lo pagan, que sí lo pagan, etcétera, etcétera. Pero ustedes, cuando estén laborando, por favor, no vayan a hacer así. Pídanle al patrón, mira, hay que tener contenta a la gente. Hay que darlas el aguinaldo antes de. ¿Sí? Ahora, perdón, déjame decirte, Ricardo, que eso de que les den mitad y mitad es nada más para los trabajadores de la burocracia, ¿eh? Sí, profesor. Sí, pero para el otro, para el mortal, pobrecito, le dan 200 pesos y quieren que se los den en 2 pagos, pues no sea lo que, ¿verdad? Sería injusto. Bueno, pero entonces, ¿qué más nos dan? ¿Qué más nos dan cada año? A los paisanos, ¿eh? Porque a los del sector público no les dan. Pero ahorita, como les voy a decir, ¿qué les dan?
A nosotros que nos dan Reparto de utilidades. la famosa PTU, ¿sí? Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. De la empresa. PTU, participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Sí está claro? También hay Sí. una forma para que me den utilidades. Eso viene en derecho fiscal. Pero no nos metamos ahorita en eso, ¿no? Entonces me dan el PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto Sí. es el reparto de utilidades? El 10%. Pero ya ven, ahí viene, por ejemplo, ahorita aguas, ahí viene ya marzo, que es en el momento en que deben de dar las utilidades. Y ahí una pregunta para ustedes, salimos un poquito, porque es lo mismo. Así consiguen. ¿Creen ustedes que se vaya a hacer pago de utilidades? No, de seguro van a argumentar lo de la pandemia y no va a haber nada. Pues bueno, ahí está. ¿Perdón? ¿Sí les dan o qué? A ver, ¿quién dijo? Yo digo que sí tiene que haber, Sí. porque es un derecho. Pero muchos perdieron hasta su trabajo. Yo no creo que tampoco haya. Y sí se van a agarrar de ahí para no hacerlo. ¿Sí? Muchas empresas se cerraron, otras disminuyeron a la gente, etcétera, etcétera. Pero esperemos que por lo menos le den algo al trabajador, ¿no? Que sí va a ser difícil. Sí va a ser difícil porque también hay que entender que desde el mes de marzo del año pasado no se trabajó. Muchas empresas estuvieron trabajando al 50%, otras al menos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces también tenemos derecho a ¿qué? Al reparto de utilidades de la empresa. ¿Sí está claro? Bien. Pero aparte de hablar de eso, también hablamos de lo que es una prima amiga mía, mi prima. Prima vacacional. Esa es mi prima, la que vive en Estados Unidos. Pero tengo otra prima aquí, en México. ¿Cómo se llama? ¿De antigüedad? ¿Desde la antigüedad? No está tan vieja. Dominical. Prima de antigüedad laboral, ¿sí? Prima de antigüedad laboral. ¿Sí está claro? ¿Qué me corresponde? Tú, Francisco, tengo 10 años trabajando y quiero dejar mi actual empleo. ¿Cuánto me corresponde? De prima de Ahí no le antigüedad. corresponde. Bueno, si usted lo deja, ahí no le corresponde, profesor, porque es a partir de los 15 años de trabajo. Es correcto, Solamente ¿verdad? fuera si lo despidieran. Pero el pedir no empobrece, ¿verdad? Ajá. Yo lo solicito. Si el patrón me dice, pues te voy a dar proporcionalmente, ándale, ay, patrón, qué bueno es usted, ¿verdad? Hasta el nombre, hasta le llevo una veladora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tengo que tener laborando 15 años de antigüedad para que me den, ¿cuánto, Francisco? Está topada a 2 salarios mínimos, ¿Perdón? está topada a 2 salarios mínimos y ¿Dos? son 2 salarios mínimos. 2 salarios. Pero- Fíjense lo que está diciendo su compañera, ¿eh? 2 salarios mínimos. Pero más? le corresponden lo correspondiente a 12 días por año de servicio. Ujú, sí. 12 días por año de servicio laborado, ¿sí está claro? Ajá. 12 días. Súmenlos, pero hasta que tenga, ¿qué? 15 años. 15 años. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Qué bueno, muchachos. Entonces, nos vamos ahora a lo que es también dentro de esto, ya en la prima antigüedad. Empezamos a hablar de lo que era el contrato individual de trabajo, lo que era una coalición y lo que era precisamente la huelga, ¿sí? En la huelga, pues hay que ver cuál es el concepto de la huelga. ¿Sí está claro? En la Ley Federal del Trabajo. A ver, ubíquense ahí en la ley. ¿Qué nos dice la huelga? Así rápidamente. Es que el cese temporal, Suspensión ya, fíjense en la temporal. huelga. Ahí en la Ley Federal del Trabajo, vean huelga. Sí, dice suspensión temporal de trabajo llevada a cabo Ahí está. por una coalición de trabajadores. Efectivamente, ¿sí o no? Esa es una huelga, ¿no? Y tiene que ser una coalición. ¿Y qué es una coalición, Mónica? Un grupo. Un sindicato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, señores? Sí. Bien, bueno, eso es, yo creo que se vio, que lo que vimos, aparte de otras cosillas, en lo que era que el derecho del
trabajo. ¿Sí o no? Sí. Perdón, sí, derecho laboral, derecho del trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? No, entonces nos vamos a la materia de sindicalismo. Sindicalismo, que también volvemos a retomar la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? De ahí, de inmediato, lo que vimos que es un contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál sería el concepto? Pues es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patrones. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Hablamos también de cuándo termina un contrato colectivo de trabajo. Pues bueno, termina cuando el sindicato se agote. Para que exista un contrato colectivo de trabajo, por lo menos deben de existir ¿cuántos trabajadores, Fátima? No me sé esa respuesta. No, pero ahorita vas a saber. Giovanna, ¿cuántos? Hola, este es... No, yo iba a decir, no, para dejarlos exentos. No, yo no puedo. ¿Cuántos? Carol. 10, 50. maestro. 10, mínimo. No, vamos a hacer una No, fórmula. son 20. 20 trabajadores. Si hay menos de 20 trabajadores, el 20 personas. contrato en automático se extingue. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí o no? Bien. Sí, profesor. ¿Cada cuándo se revisa un contrato colectivo de trabajo? Cada 2 años. ¿Cada cuándo? 2 años. Cada 2 años, pero debe de ser revisado cada año. Principalmente, ¿por qué cada año? Porque aquí en México, año con año se incrementa ¿qué? El salario. El salario. Ya lo que les dan en especie, los demás beneficios que tienen sindicato, sí se puede revisar hasta en 2 o en 3 o en 4 años. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bien. Bueno, después de esto, hablamos precisamente de los conflictos de trabajo y cómo se clasifican. Hablamos de que se pueden ser individuales o pueden ser que colectivos. Individual porque cuando un trabajador tiene un problema con un patrón, o colectivo cuando ese sindicato tiene problemas con uno o varios patrones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, hablamos también de que... ¿De qué más? A ver, acuérdenme. Hablábamos también de 2 palabras que a veces la gente confunde, ¿no? Y que ustedes me dieron muy atinadamente el concepto de ambas, finiquito y liquidación. ¿Sí está claro? Parece que hay video. No, profesor. Finiquito es esto y liquidación es esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo podríamos repetir, Viri? Sí, el finiquito es cuando una persona renuncia y la liquidación es cuando la Me corren. renuncia. Ajá, y la diferencia es que tiene una, había dicho que se llamaba, Derecho a indemnización constitucional. ajá, que son los meses de sueldo. ¿Cuántos? 3. 3 meses, ¿verdad? Si soy despedido. Esa es la famosa ¿qué? Indemnización constitucional. ¿Sí? Y si yo me retiro solito por mi propia voluntad, No le toca. que me vaya bien, ¿verdad? Ajá. Me pagan a Le mano toca que lo me deben. proporcional. Ahí está también, ¿verdad? Parte proporcional de ¿qué? De aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, la prima vacacional, parte proporcional de aguinaldo, etcétera. Y si trabajé más de 60 días en ese ciclo fiscal o ciclo anual, pues tengo también derecho a ¿qué? A PTU. utilidades, efectivamente, PTU. Eso me agrada, Bien, hablamos también precisamente de ¿qué? De 2 personajes bien importantes en el sindicalismo en nuestro país, allá por el año de 1906. ¿Quiénes fueron? Los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ese movimiento se le conoció como el movimiento magonismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lanzaron un manifiesto donde pedían esto, 8 horas que se regular el trabajo de las domésticos, etcétera, que no trabajaran los menores, etcétera. ¿Sí está claro? Después de ahí nos fuimos ¿a qué? A la Casa del Obrero Mundial. ¿Cuándo fue creada? En 1912. 1912, ¿verdad? Aquí. ¿Y para qué servía esa Casa del Obrero? Hay una agrupación de trabajadores. Sí, era un grupo de trabajadores, pues para protegerse ellos mismos, ¿no? Es una coalición, o podríamos decir que es una coalición de trabajadores
para protegerse o para proteger los intereses. ¿Sí está claro? O sea, los ayudaban, esto, lo otro, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. También hablamos de las centrales obreras. Hablamos de centrales obreras como la CROM, la CROC, la COR, el FAT, el CT, Congreso del Trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. ¿Y señores? Bien. Sí. Yo estoy mencionando las siglas de esas confederaciones de trabajadores. ¿Sí está claro? ¿Quién es la primera que inicia? La CROM. La CROM. ¿La sustituye quién? La CTM. ¿Sí? Ya se desvan aquellos y ya supuestamente se acaba y no se acaba, pero los líderes se vienen acá a la CTM y empieza a resurgir la CTM, ¿no? Ya también hablamos de que había sindicatos que algunos dicen que son de colores, negro, rojo, blanco, amarillo, azul. Parece como esa cancioncita de yo soy la ficha roja y tú eres la amarilla y demás. No, no, no. ¿Sí? No, no es así. No es así el sindicato. No hay más que un solo sindicato. Y que es el que trabaja, ¿no? Que a otros les llaman blancos. ¿Por qué? Porque son sindicatos corporativos. Corporativos. Pero yo creo que cuando un sindicato, yo estoy en eso de acuerdo, que si un sindicato es corporativo y me están dando todo lo que la ley me indica, pues hasta lo aplaudo y lo defiendo. ¿Para qué me meto en broncas? ¿Sí o no? Pero si no me están dando nada de lo que me toca, de lo que me corresponde, legalmente hablando, y el líder, que es el secretario general del sindicato, si se está pechugando sus buenas cosas, pues ahí ya no estoy conforme. ¿Sí está claro? Ahí sí ya levanto la voz y digo, no, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy Sí. bien, perfecto. También otra pregunta aquí. ¿Cuáles son las causales para el despido de un trabajador sin responsabilidad para patrón? ¿Dónde tendré que buscar? ¿A dónde tendré que acudir? Voy a despedir a un trabajador, pero que no sea responsabilidad para mí. ¿A dónde me tengo que ir? ¿A qué artículo de la ley? ¿De qué rol lo tengo que pensar yo? A ver, ¿qué me toca? ¿Hay qué? ¿Hay derechos y obligaciones de quién? De trabajadores. ¿Y hay derechos y obligaciones de quién? De patrón. El patrón. ¿Sí está claro? Entonces yo, por ejemplo, yo le digo, yo hablo ruso, mandarín y tahitiano. Y llego y no más con el chichimeca. ¿Engañé al patrón? Profe, ¿no es el artículo 47? 47. Efectivamente, Fátima, el 47, ¿verdad? Efectivamente, ahí aparece todo lo que yo, por eso yo estaba poniendo un ejemplo ahorita, ¿no? A mí me contratan por políglota, pero no hablo ni chino, ni mandarín, ni xicotenca, ni nada de eso, pues me van a decir adiós, que te vaya bien, ¿no? ¿Sí o no? Engañar al patrón Sí. es motivo de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón. Pero no nada más ese. Hay otras alternativas por las que me pueden despedir. ¿Sí está claro? Por ejemplo, ahorita lo que está muy de moda en muchas pequeñas y medianas empresas, hay muchos trabajadores que se dopan antes de ingresar a trabajar. ¿Sí? Y a veces porque en estas medianas y o pequeñas empresas no les hacen ese chequeo médico que tienen que hacer al azar en tal día, tomando una muestra determinada de trabajadores para ver cómo están. Y que te lo diga, ah, caray, aquí tengo que llegar yo a mi trabajo, pero en mis 5 sentidos. Porque si no, también esos trabajadores están poniendo en riesgo a la empresa. ¿Por qué? Porque me puede surgir un riesgo de trabajo. ¿Sí o no? Sí, ¿Y profesor. señores? Sí. Bien, ¿alguna pregunta más en cuanto a sindicalismo, muchachos? No. No. ¿Seguros que no? Bueno, y nos vamos al final de finales, que es el derecho ¿qué? Fiscal. Fiscal. ¿Sí? El derecho fiscal vimos precisamente que hay que esto se encuentra también regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Para que yo pague impuestos. ¿Qué artículo es ese? El artículo 31, Sí, señor. fracción 4. Cuarta. Fracción cuarta, ¿verdad? ¿Qué dice ese artículo 31, fracción cuarta? Que todo paisano, ¿qué? Tiene que contribuir al gasto Al público. gasto público, ¿verdad? Al gasto público, ¿sí? Después decíamos nosotros que el derecho fiscal es una rama del derecho público, ¿sí está claro? Y que Sí. también Sí. podemos dar un concepto de derecho fiscal. ¿Quién me lo da? Abreviado, Con- abreviado. Conjunto de Conjunto normas. Abarca Conjunto todas las de- actividades del fisco. Exactamente, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades del fisco. ¿Sí está claro? Antes había un derecho tributario
y después apareció el derecho, ¿qué? Fiscal. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Por qué preferimos la denominación de derecho fiscal en lugar de la denominación de derecho tributario? Carlos. Pues porque es más amplio, ¿verdad? El derecho fiscal, dijimos, que abarca todas las actividades del fisco, y el derecho tributario nada más abarca una parte. Sí, por eso optamos por manejar derecho fiscal en derecho que, en lugar de derecho tributario. ¿Sí está claro? Bien. Sí. Después hablamos también de los sujetos. ¿Cuántos sujetos hay en derecho fiscal? 2. Dos. ¿Cuáles son, Ricardo? Activos, federación, entidad federativa y municipio, y pasivos, señor. el contribuyente. Efectivamente, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí está claro? Y al pasivo, ¿cómo le llamamos también? Contribuyente. 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 Ándele. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Bien. Sí, profesor. También sabemos que SAT. ¿Qué significa SAT? Sistema de administración tributaria. Así de simple, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién maneja al SAT? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Efectivamente. Eso, hombre, por amor de Dios, qué bonito están contestando ahorita, ¿eh? Pero nada más me está contestando uno, y los demás, ¿qué? Me parece que los veo asustados a los demás. No se asusten. Ni estamos todavía a 5 de mayo, hombre, estamos apenas a 5 de febrero, estamos en 30 de enero. ¿Eh? ¿A quién dijeron, perdón? ¿Perdón? ¿Y lo maneja quién? La Secretaría De Hacienda. de Hacienda y Crédito Público, Crédito Público. mejor conocido como la SHCP. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. profesor. Bien, hablamos también de impuestos, ¿sí? Y yo me pregunto, contribuciones, y les pregunto a ustedes, ¿e impuestos es lo mismo? Sí. Y sin miedo, Giovanna, sí, profesor, es lo Sí. mismo. Es más, un impuesto es una contribución, ¿verdad? Hablamos de los tres, bueno, de los que podemos conocer ustedes como administradores, ¿no? 3 impuestos, que es uno era el ISPT. ¿Qué es? Impuesto sobre el producto del trabajo. Impuesto sobre el producto del trabajo. ¿Sí? Maestro, una duda. ¿El ISPT es igual a ISR? No. El ISR, que es nada más. ISPT, impuesto sobre el producto del trabajo. ISR, impuesto sobre la renta. Renta. Ricardo, ¿qué entendemos por renta? Es lo que yo percibo, profesor. La utilidad que obtiene cuando uno Así realiza es. un negocio. ¿Sí está claro? Ahí es el famoso ISR, Vini. Por eso son diferentes. ¿Sí está claro? Hablamos de otro impuesto. ¿Cuál era? Profe. A ver, Mónica. Sí, a ver, nada más para que claro, impuesto y contribución es lo mismo porque habíamos hecho en la clase una diferenciación en que uno nos creía contraprestaciones y el otro no, el otro era, entonces, ¿sí ¿es lo mismo? Claro No, que es lo mismo. Lo Claro que nos que es lo crea mismo. contraprestaciones son derechos, ¿no, profesor? Sí, no, bueno, la contraprestación que nos dan, Ricardo, es, por ejemplo, cuando yo pago algo. Vamos a poner No, un ejemplo. sí, pero eso se llama derecho, lo que nos Sí. da una contraprestación. A eso se le llama derecho. El impuesto Ok. no origina contraprestación y lo tenemos que pagar al Estado. Y en la contribución sí nos genera un beneficio derivado como obras públicas y todo eso. Nada más lo vamos a diferenciar, ¿verdad? Pues sí, pero yo creo que no hay que diferenciarlo tanto, porque en ambos una contraprestación, la otra también es una contraprestación que me están dando. Yo pago impuestos, ¿sí? No tengo luz aquí en la calle. ¿Qué me van a poner? ¿O cuál es la obligación del Estado? Que me ponga luminarias, ¿sí o no? Para aclararlo, porque yo anoté que sí había diferencia. Entonces, No hay diferencia, porque ambas nos regresan algo. Aquí, ¿cuál es la única diferencia? Que una es de inmediato y la otra es a un determinado placito, ¿sí? Porque yo tengo como 2 años que no sirve la luminaria. Entonces, espérate, espérate, te toca, no te preocupes. Por eso salen hoy en esos spots publicitarios. León, Guanajuato, ya tiene 35,000 luminarias. Pues no las veo. Al menos aquí yo no veo la que está jodida, perdón, la que está fundida aquí, que ya tiene como 2 años. Parece que una boca de lobo. ¡Ay, horrible! No vengan después de las 8 para acá, ¿verdad? Y entonces... Ese es su reporte. ¿Tú trabajas en este sistema, no, Josué?
en lo de alumbrado. Ya me cambié, sí, en Ah, ya te rural. cambiaste. Sí. ¿Por qué? Porque no hacían las cosas bien, qué bueno, Josué. Que estés en otro departamento, ¿verdad? Bueno, pues eso es verdad. Sí, Mónica. Sí, sí está bien, nada más quería como dejarlo claro para que eso nos pregunten en el examen, cómo lo iba a tomar. No, pero ustedes van a ser bien inteligentes. No se dejen. Ya les dije. Y no pego aquí porque se me borran de la pantalla, pero aquí. ¿Y saben qué? No se dejen. Vamos a probar ese examen. Sí, y no soy señor ese conductor, ¿verdad? Héctor Garralda. Bueno, ¿qué más? Hablamos también dimos ejemplos de lo que era una seguridad social, dimos también ejemplos de lo que era a lo que sirve una contribución, que puede ser mejora, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Hablamos también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hablamos también de ese famoso tiempo que tardan en contestarme alguna solicitud, el fisco, que es una violación a nuestras garantías individuales y propiamente dicho al artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición. ¿Está claro? ¿Cuánto tarda el fisco en contestarme? Si es que me contesta, 3 meses. 3 meses. Y si no me contesta, pues En sentido negativo. automáticamente, ¿verdad? En automático, ¿sí? Bueno, hablamos también, ya me apareció la pantalla, el aviso, Hablamos también de qué es el PAE. ¿Qué es el PAE? Los procedimientos que tenemos, ¿no? El procedimiento administrativo de ejecución y procedimiento contencioso de ejecución. ¿Sí está claro? Las dos formas. El primero, yo puedo acudir a la misma secretaría donde emiten una resolución a defenderme ahí mismo, ¿sí? Entonces estoy hablando de un proceso. Después no me convence ahí, pues voy a otra autoridad y ya estoy hablando ahí de otro proceso diferente. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Muy bien, ustedes saben cómo se llaman, ¿verdad? No se lo dije para ustedes. Sí. Bueno, hablamos también de lo que era precisamente la dación de pago. ¿En qué consiste la dación de pago? Pues en sustituir el objeto de la obligación por otro. Aquí sí podemos hablar en especie. Yo no tengo dinero, tengo que pagar al fisco un crédito fiscal, pero no tengo dinero. Pero ahí tengo materia prima que no lo utilicé porque ya estoy en la quiebra. Pues bueno, el fisco viene y no tengo dinero. Pero yo le digo, mira, fisco, aquí tengo materia prima, ¿verdad? Tengo suelitas, tengo esto, tengo hornos, pues llévatelas, embárgame y posteriormente con eso te pagas. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Un ejidatario con lo que cultiva y que ahí lo guarda, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Y yo por eso les decía, hay muchas licitaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, también hablamos de que hay una manera de librarnos de una obligación fiscal por el simple transcurso del tiempo. Mónica, ¿cuál es? ¿Cómo se llama, Mónica? Sí, ya lo mira, ya vi tus labios, si no, lee los labios, pero sí. Prescripción. Sí, pues claro, ¿verdad que sí? Sí, señores. Bien, después llegamos precisamente a los delitos fiscales, ¿verdad? Y pues el acto de evitar el pago de un impuesto, ¿cómo le llamamos a ese acto? Evasión. Evasión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es el IVA? ¿Un impuesto qué? Vimos la clasificación de los impuestos. ¿Perdón? Impuesto al valor agregado. Sí, ¿verdad? Entonces, y el IVA es un impuesto al consumo. ¿Sí está claro? Un impuesto al consumo. Ya sabemos lo que es el ISR, ¿verdad? Y pues aquí es el ISR, lo voy a decir de otra forma, que es cuando se incrementa nuestro patrimonio. Si es que lo quiero utilizar. Y si no, pues lo tengo ahí guardado debajo del colchón. Todas las rentas que yo obtengo. ¿Sí está claro? No rentas porque esté rentando un inmueble, sino por lo que hago, gano esto. Yo me dedico a vender coches. Van a obligar ahorita, por ejemplo, los que venden coches, a que los registren, a que hagan el movimiento ante la autoridad, cuál debe ser. ¿Ustedes creen que lo hagan? Acabarían con todos los tianguis de autos, ¿verdad? Imagínense, una persona ahí de la Secretaría de Hacienda y Crédito, a ver, ya lo vendiste, ¿en cuánto? En tanto, es tanto de impuesto, vámonos, porque es una utilidad que obtiene, ¿sí o no? Es un impuesto sobre la renta. Pero no creo que lo hagan, ¿verdad? Bueno, entonces, hablamos de qué más, que pues los impuestos que hay que pagar, ¿verdad?
y también ya sabemos el porcentaje de cuánto es el IVA, de cuánto es el ISPT, de cuánto es el ISR, tanto en personas físicas como en personas que morales. ¿Sí, señores? ¿Sí? Que si le puede dar acceso a Carol. Sí, perdón, no la había visto. Les digo que ustedes tienen la culpa, me emociono, discúlpame, Carol. Ya tenían mucho esperando, ¿no, verdad? No. Ah, qué bueno, bienvenida, Carol. Entonces, muchachos, pues, no sé cuánto me quede. Yo tengo otra clase. 3 minutos. De nueva cuenta. 3 minutos. Sí, mucho, bien inteligentes, ¿eh? No quiero yo saber que uno reprobó. Yo no me gusta esa palabrita. No me gusta. Y yo sé que todos ustedes son capaces de aprobar al menos lo que es derecho. Si aprueban derecho, pues con más ganas van a aprobar las otras materias. ¿Sí? Las otras es peccata minuta. Es un pecado minúsculo, ¿verdad? Este es el pecado más grande y ya los van a salvar, pues no hay ningún problema. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Ánimo, por ahí la gente, ¿no? No se me agüiten, bien vivos, hay que acabar, ¿sí? Es más, ese día que ya presenten el examen, quiero que me manden, conocen mi correo, ¿no? Que me digan, profesor, ya probé el examen de derecho. ¿Sí es así? ¿Sí? Bien, profe. David Martínez, aparécete porque ya no me quedan cuántos minutos, no sé cuántos. 2. 2 minutos. 2 minutos. Bien vivo, David, ¿eh? 5 y 6. Yo voy a estar con un rosario aquí para que les vaya bien. Llévense un catecismo. Carol, bien viva, mi Carol. ¿Sí? No quiero saber que reprobaste. Igualmente, Giovanna. ¿Sí? ¿Segura? Ándele pues. Fátima, yo sé que tú puedes. ¿Sí? Eso. Viridiana, pues no, hombre, ¿qué puedo esperar de ti, Viridiana, y de todos tus demás compañeros? Fácil, ¿verdad? No me van a sacar un 10, ¿me van a sacar cuánto? Un 12, un 13. Un 12. Un 12, un 13. Y también les recuerdo que lo que decía Viridiana, ¿verdad? Tienen un extra, acuérdense. 2 puntos, ¿verdad? Por su asistencia. Pues yo no lo quería tocar, pero ahorita lo están tocando. Pero bueno, el chiste es que aprueben todos. Josué, bien vivo, bien vivo, ¿sí? Una mesa grande, un antecomedor o algo ahí, chin, aquí, tengo la ley, tengo esto, y vámonos, órale, bien activos, a la hora que le digan, hay que estar antes, para que en cuanto, vámonos, y ¿sí está claro? ¿Sí, Francisco? Sí, profesor. Ándele pues, Mónica. Sí. Ándele pues, igualmente, Ricardo, pues, quiero ya tengo apoyo, profe. Ahí está ya, ¿no? Ahí está ya Ricardo, ya está preparado, ¿verdad? Yo sé sí, que ya prendí mi veladora. Ya sé que les va a ir muy bien, muchachos. Sé que van a aprobar. No me decepcionen. ¿Sí? Y muchas gracias por haberme atendido, por haberme escuchado y por tanta sandez que digo, ¿verdad? Así nada más. Pero a veces me emociono y me voy hablando de más, que a veces yo creo que ni me entienden. Pero muchas gracias por haberme escuchado. Me dio mucho gusto volverlos a ver, tenerlos en este curso de seminario de titulación. Y pues qué bueno. Felicidades. Sé que les va a ir bien. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Sí, Gracias, maestro, muchas profesor. gracias a usted Hasta también. luego. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Y ¿saben qué? Lo último.